Y ahora, amigos, llegamos a uno de los momentos más esperados en cada entrega de Heraldos. No la conocíamos, no sabíamos su nombre, ninguno de nosotros la había visto en alguna parte. Señoras y señores, el Heraldo de México tiene el honor de presentar a ustedes al rostro del 72, Lucía Méndez. Una linda mujer que escucha los primeros aplausos. Hay nombres en la historia de la televisión que trascienden la pantalla para convertirse en verdaderos fenómenos culturales. Lucía Méndez es sin duda uno de ellos. Con su inconfundible voz, su belleza exótica y una fuerza interpretativa que rompía moldes, la actriz y cantante no solo protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas de México, sino que definió una era dorada del melodrama latinoamericano. Lucía Méndez es una de las figuras más completas, influyentes y emblemáticas en la historia del entretenimiento en Hispanoamérica. Nacida el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato, México, su nombre es sinónimo de éxito internacional, habiendo conquistado de manera simultánea las industrias de la televisión, la música, el cine y el teatro a lo largo de más de 5 décadas de trayectoria impecable. La carrera de Lucía Méndez inició formalmente con un hito de belleza y carisma. En 1972 fue nombrada el rostro del Heraldo de México, un prestigioso certamen del Diario Nacional que catapultó su imagen de manera inmediata. Este reconocimiento le abrió las puertas de la pantalla chica, debutando ese mismo año en la clásica telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse, producción de Ernesto Alonso, protagonizada por Angélica María y Ricardo Blume. El primer papel importante de Lucía Méndez en una telenovela fue en Paloma en 1975, donde compartió créditos con Andrés García y Ofelia Medina. Este trabajo marcó un gran salto en su carrera y le valió ganar el premio Calendario Azteca como revelación en la televisión. En 1976, Lucía Méndez protagonizó por primera vez una telenovela como figura central. Fue Mundos Opuestos, producción de Ernesto Alonso para Televisa, donde interpretó a Cecilia compartiendo créditos con Laura León y Sergio Goyri. La prensa histórica cita este rol sistemáticamente como el primer gran estelar de su carrera televisiva. La telenovela Viviana, producida en 1978, catapultó definitivamente a la fama internacional a Lucía Méndez, consolidándola como una de las máximas estrellas de la televisión hispana. Aunque la actriz ya había participado en otras producciones y era conocida como el rostro de El Heraldo, este proyecto significó su primer papel protagónico absoluto y un fenómeno de audiencias sin precedentes. En este melodrama interpretó a Viviana Lozano, una joven de provincia que llega a la Ciudad de México. Viviana fue la primera telenovela mexicana en abrir mercados en países como Italia y romper récords de audiencia en América Latina. En 1980 llegó Colorina, producción de Valentín Pimstein para Televisa. Lucía Méndez interpretó a Fernanda Redes, apodada Colorina, una prostituta de cabaret, donde compartió créditos con Enrique Álvarez Félix, Yulixa y José Alonso en esta gran historia que le dio la vuelta al mundo. Con el icónico tema de apertura interpretado por Camilo Sesto, la telenovela consolidó a Lucía Méndez
locomotiva indiscutida de Televisa y símbolo dramático de la época. Colorina fue un éxito masivo e histórico, considerado uno de los mayores fenómenos de la televisión mexicana. A pesar de enfrentar una enorme censura por parte del gobierno y sectores conservadores debido a que la protagonista era una mujer dedicada a la prostitución en un cabaret, la producción rompió récords de audiencia y logró paralizar por completo la Ciudad de México durante la transmisión de su capítulo final. Tras el éxito de Colorina, Lucía Méndez entró en una racha imbatible durante la década de 1980, protagonizando telenovelas que cruzaron fronteras y se emitieron en decenas de países. En 1982, protagonizó junto a Héctor Bonilla la telenovela Vanessa, adaptación de la brasileña Ídolo de Pano. El final de la telenovela es uno de los más polémicos de la televisión mexicana, porque el personaje de Lucía Méndez fue asesinado por la espalda utilizando una doble de cuerpo, debido a que el productor Valentín Pimstein la despidió abruptamente en los días de grabación finales. En 1985 llegó Tú o Nadie, creada por María Saratini y dirigida por José Rendón. Lucía Méndez interpretó a Raquel Samaniego, una mujer atrapada en una red de mentiras entre dos hermanos, el ambicioso Maximiliano, interpretado por Salvador Pineda, y el acaudalado empresario, interpretado por Andrés García. La telenovela, producida por Ernesto Alonso para Televisa, rompió récords de audiencia en México y alcanzó un impacto global impresionante, siendo traducida y transmitida en numerosos países de América Latina, Europa y Medio Oriente. Es considerada una de las producciones más icónicas de la década de los 80 y el mayor triunfo global en la carrera televisiva de la actriz mexicana. El enorme impacto de la trama inspiró nuevas versiones con el paso de los años, como Acapulco, Cuerpo y Alma, Sortilegio y Cabo. En 1988 se estrenó El extraño retorno de Diana Salazar, creada por Mario Cruz y desarrollada por Carlos Olmos y Carlos Telles. En esta producción, Lucía Méndez asumió el doble papel de Diana Salazar y Leonor de Santiago. Con 200 episodios, fue la primera telenovela mexicana en abordar temáticas paranormales, reencarnación, brujería e inquisición, alejándose de la típica telenovela rosa. El Tigre Azcárraga la estrenó desplazando el final de Rosa Salvaje, una apuesta que le valió 52 puntos de rating en su estreno. El personaje trascendió tanto que décadas después, cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli anunciaron el remake para la plataforma ViX en 2023, Lucía Méndez les envió un mensaje público de apoyo, extendiendo su legado hasta la tercera temporada, estrenada en 2025. En 1990 protagonizó Amor de Nadie, producida por Carla Estrada para Televisa. Con 199 episodios, la historia causó un gran revuelo porque su protagonista Sofía, interpretada por Lucía Méndez, sufría constantes tragedias y veía pasar por su vida a 4 galanes principales que se disputaban su amor o marcaban su destino de forma drástica. Esta producción contó con la presentación en México de Saúl Lizazo y Bertín Osborne. Ellos, junto a Fernando Allende y Fernando Sáenz, interpretaron a los 4 enamorados de Sofía.
Pero después de Amor de Nadie en 1990, su última telenovela en Televisa antes de su salida temporal de la empresa, Lucía Méndez hizo el movimiento más arriesgado de su carrera. En 1992 firmó con Telemundo y se fue a grabar a Miami. El resultado fue María Elena, telenovela escrita por Delia Fiallo, protagonizada junto a Eduardo Yáñez. La telenovela se vendió a más de 100 países, rompió récords de audiencia a nivel internacional y marcó un hito en la carrera del artista. Fue una de las primeras producciones con un elenco totalmente internacional grabada en Miami, Estados Unidos. La canción principal interpretada por Lucía Méndez titulada Se acabó se convirtió en un clásico de la televisión. Por este papel ganó el premio ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York como figura femenina del año. En 1994 protagonizó junto al actor colombiano Danilo Santos Señora Tentación, telenovela estadounidense puertorriqueña producida por Telemundo. La producción destaca porque Lucía Méndez también interpretó el tema principal homónimo Señora Tentación, un famoso bolero compuesto originalmente por Agustín Lara. La telenovela Tres veces Sofía, producida en 1998, marcó el debut estelar de la reconocida actriz y cantante mexicana en TV Azteca, tras haber consolidado gran parte de su carrera previa en Televisa y Telemundo. En este melodrama, Lucía Méndez interpretó a Sofía Gutiérrez de Montserrat, compartiendo créditos estelares con Omar Fierro. En el año 2000 protagonizó Golpe Bajo, una producción caracterizada por escenas sexuales explícitas. La telenovela ha sido catalogada por algunos críticos y sectores del público como un tropiezo o fracaso en su carrera. Su bajo rating obligó a cambios de horario y, según la comunidad histórica, fue el detonante para que Lucía Méndez regresara a Televisa en 2007. Su regreso a la casa original fue celebrado con Amor sin maquillaje, una mini telenovela producida por Rosy Ocampo que rendía tributo a los 50 años de la telenovela en México, donde interpretó a Lupita Velázquez junto a Elena Rojo y Enrique Rocha. En 2009 tuvo una participación especial en la telenovela Mi Pecado y en 2010 en Llena de Amor. La última telenovela de Lucía Méndez en la televisión tradicional fue Esperanza del Corazón, producida en 2011 por Luis de Llano Macedo para Televisa, donde interpretó a la villana Lucrecia Dávila. Ese mismo año fue galardonada con una estrella en el Paseo de las Luminarias de México. En 2026 retomó el género de los melodramas, protagonizando el drama Vertical Digital Paloma Imperio Secreto en colaboración con Caracol Televisión. En esta producción, Lucía Méndez interpreta a Paloma del Rey, una magnate de la moda que construyó una red clandestina para castigar a perpetradores de violencia contra mujeres. Este proyecto marca un hito al ser el primer drama vertical protagonizado por una estrella de la televisión latinoamericana para nuevas plataformas digitales. Ahora llegamos al Top 7. Te presentamos las 7 telenovelas más importantes, revolucionarias e icónicas de Lucía Méndez, de menor a mayor impacto histórico. En el puesto número 7 se posiciona Vanessa, telenovela de Valentín Pimstein, producida para Televisa en 1982.
adaptación de la brasileña Ídolo de Pano. Protagonizada junto a Héctor Bonilla, esta historia ocupa un lugar singular, no solo por sus méritos dramáticos, sino por el episodio más polémico que ha vivido en su relación con la industria tras ser sustituida por una doble en las escenas finales de la telenovela. El productor Valentin Pimstein ordenó matar al personaje tras una ausencia de la actriz por compromisos musicales, marcando un hito polémico en la televisión mexicana. Con el puesto 6 se queda Amor de Nadie, telenovela producida por Carla Estrada en 1990 para Televisa. Con 199 capítulos, representó el cierre de una etapa. Fue la última telenovela que Lucía Méndez protagonizó en Televisa antes de su salida temporal. Con 4 galanes que se disputaban el amor de la protagonista, la historia se filmó en locaciones de México, Sevilla y París. Más allá de sus méritos propios, Amor de Nadie tiene un lugar histórico irrefutable. Fue el punto final de una era. Después de ella, Lucía Méndez emprendería un camino de exploración fuera de Televisa que la llevaría a Telemundo, TV Azteca y eventualmente a plataformas internacionales como Netflix y ViX. Viviana se queda con el puesto 5. La telenovela de 1978 convirtió a Lucía Méndez en un fenómeno verdaderamente internacional. Producida por Valentin Pimstein, fue la primera producción mexicana en mostrar explícitamente sexualidad en la pantalla de televisión. Lucía Méndez interpretó a Viviana Lozano junto a Héctor Bonilla, Juan Ferrara y Maricruz Olivier. La telenovela fue emitida en toda Europa, convirtiéndose en un fenómeno en España e Italia comparable a su éxito en México. Viviana es la prueba de que la carrera de Lucía Méndez no esperó a los 80 para volverse internacional. Desde 1978, con apenas 23 años, Lucía Méndez ya era una figura que Europa reconocía. El puesto 4 es para Tú o Nadie, la telenovela que llevó a Lucía Méndez a la dimensión más alta del estrellato televisivo global. Creada por María Saratini y producida por Ernesto Alonso en 1985. Los galanes masculinos de esta historia fueron Andrés García y Salvador Pineda. Lucía Méndez interpretó los temas musicales Corazón de Piedra y Don Corazón, y el álbum Solo una Mujer le valió una nominación al Grammy americano en 1985, un hito histórico para una actriz de telenovela latinoamericana. Por este papel fue nominada a Mejor Actriz Protagónica en los TV y novelas de 1986. Tú o Nadie consolidó definitivamente a Lucía Méndez como estrella de alcance mundial. Con el tercer puesto se queda la telenovela estadounidense María Elena, producida en 1992 por Telemundo y Capital Vision. La producción fue un rotundo éxito internacional gracias a la química entre Lucía Méndez y Eduardo Yáñez, quienes traspasaron la ficción con una intensa atracción dentro y fuera de la pantalla. Fue la tercera telenovela de Telemundo y marcó un hito al reunir a un elenco completamente internacional grabada en Miami. Adaptada de la historia original de Delia Fiallo, cautivó a audiencias de múltiples países con altos niveles de audiencia. La telenovela rompió esquemas tradicionales al combinar el melodrama clásico con una realización moderna para la época. Por este papel recibió el premio ACE 1993 de Nueva York como figura femenina del año.
En 2024, Telemundo reunió a Lucía Méndez y a Eduardo Yáñez para revivir el romance 32 años después. El segundo puesto es para la emblemática telenovela Colorina, producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1980, la cual rompió esquemas y alcanzó un enorme éxito de audiencia a pesar de la fuerte polémica y los intentos de censura que enfrentó en su época. La producción causó tanto revuelo e incomodidad en sectores conservadores que la mandaron temporalmente a un horario muy nocturno, pero el público la convirtió en un fenómeno de audiencia que paralizó el país. La producción se exportó a más de 50 países en América Latina, Europa y Asia, siendo particularmente exitosa en España e Italia. Colorina consolidó a Lucía Méndez como diva indiscutida de Televisa y como símbolo dramático de la época. Y llegamos al puesto número 1 con el extraño retorno de Diana Salazar. La producción que corona este ranking no es la más vista en términos absolutos, ni la que generó los ratings más altos de toda la carrera de Lucía Méndez. Es algo más difícil de cuantificar y más poderoso en su alcance. Se trata de la producción que redefinió lo que una telenovela podía ser. Creada por Mario Cruz y desarrollada por Carlos Olmos, Margarita Villaseñor y Carlos Telles, producida por Televisa en 1988, con 200 episodios, fue la primera telenovela mexicana en abordar temáticas paranormales como la reencarnación, inquisición y brujería. Lucía Méndez asumió un doble papel: Diana Salazar en el tiempo presente y Leonor de Santiago en el pasado histórico. Dos mujeres, dos épocas, dos registros completamente distintos. El tema de apertura, Morir un poco, fue compuesto e interpretado por la propia Lucía Méndez. Juan Gabriel escribió Un alma en pena exclusivamente para este proyecto. La telenovela contó con un elenco de lujo conformado por Jorge Martínez, Alma Muriel, Alejandro Camacho, Rosa María Bianchi y Patricia Reyes Espíndola. El extraño retorno de Diana Salazar ocupa el primer lugar de este ranking porque es la producción que no solo cambió la carrera de Lucía Méndez, sino que cambió la historia de la telenovela mexicana. Más allá de los ratings y los premios, el verdadero legado de Lucía Méndez en las telenovelas radica en su impacto cultural. Ella fue pionera en integrar su carrera musical con la actoral. Cada telenovela suya era también un evento discográfico. Lucía Méndez representó a la mujer latina moderna mucho antes que el término se popularizara. Mujeres que amaban con intensidad, que luchaban por sus hijos, que caían y se levantaban y que no dependían de un hombre para definir su destino. Hoy, al mirar hacia atrás, las telenovelas de Lucía Méndez no son solo un repaso por la historia de la televisión mexicana, son el testimonio de una era donde la pasión, el melodrama y la música se unían para crear magia. Y aunque los formatos cambien y las modas pasen, el brillo de la colorina más famosa de México seguirá iluminando la pantalla por generaciones. Gracias por acompañarnos en este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.